y por nuestros líderes. Te doy gracias por este pueblo tan amoroso, Padre de la gloria. Te doy gracias, Señor, porque nos has enseñado a presentar a nuestros hermanos, Padre, delante de ti con todas sus necesidades, Padre, y hemos visto tu mano obrando poderosamente en favor de este pueblo, Señor. Nos sostenemos, Padre, porque tú nos sostienes, Padre, porque tú nos das la fuerza. Y en esta hora, Señor, queremos clamar a ti, Padre. Queremos elevar, Señor, esta oración especial por nuestro hermano Lengy, Señor Jesucristo. Nuestro hermano Lengy, Padre, que tú sabes ahora mismo dónde él está, Señor, y tú conoces la condición. Padre, aquello que los doctores ignoran, tú lo conoces, Señor. Aquello que los doctores aún quizás no tienen claro, tú sabes lo que es, Padre. Y tú tienes el poder, Señor, porque tú eres el dador de vida y el creador de vida, Padre. Y puedes, Padre de la gloria, conforme a tu voluntad, obrar en nuestros hermanos en esta hora, para que toda enfermedad, Señor, para que toda dolencia, Padre, para que todo órgano afectado, Señor Jesús, toda condición que aflija su vida en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo, pueda ser restaurado, Padre de la gloria, y Él pueda nuevamente levantarse para obrar, Señor, en tu templo, alabándote y bendiciéndote, Señor, junto con este pueblo. Te pedimos que tú fortalezcas a nuestro hermano, Señor, que tú los sanes, Padre, conforme a tu promesa, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor, que tú fortalezcas a nuestra hermana Wilda también, Señor, que está dando allí la batalla, Padre. Que no se sienta sola en ningún momento, sino que sepa que hay un pueblo, que en todo momento nos acordamos de nuestro hermano y lo presentamos delante de ti, Señor, Padre de la gloria, esperando, Señor, que tu mano sea movida en favor de él, Padre, como lo hemos visto, Señor, como tú lo llevas, Señor, trabajando en su vida. Padre, te damos gracias, Señor Jesucristo, porque creemos firmemente, Padre, que tu Espíritu Santo está en estos momentos, Señor, tocando allí esa vida, Padre de la gloria, fortaleciendo su espíritu, Señor, y su mente, Padre, trayendo palabra a su mente para que su fe sea fortalecida, Señor, y que sepa, Padre de la gloria, que no solo oramos, sino que tu presencia que está en medio nuestro también está con el Padre en esta hora, Señor. También, Padre, te presentamos los demás hermanos por los cuales siempre oramos. Y te damos gracias, Señor, Padre, porque en cada uno de ellos tú harás la obra, Señor, que en tu soberanía, Padre, tú has preparado para cada uno de ellos, Señor. Gracias, Padre. Y en esta hora nos preparamos, Señor, para presentarnos delante de ti, que nos ayudes. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor, en Cristo Jesús. Que podamos, Señor, entender las Escrituras y que las Escrituras nos transformen, Señor, de forma tal que cada vez nos parezcamos más a Cristo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria al Señor Jesús. Estamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Hoy vamos a arrancar en el verso 44. Lucas 23, 44. Y, ¿verdad? Antes de arrancar, gloria al Señor Jesucristo, vamos a resumir brevemente. Ya estamos describiendo el evento, ¿verdad?, de la crucifixión de Cristo Jesús. Todo el proceso del juicio ya lo describimos. Y ahora estamos, ¿verdad?, en el momento donde ya Él está en la cruz. Bendito el nombre de Jesús. De la vez pasada, ¿verdad?, mencionamos, entre las cosas que mencionamos que había un letrero encima de la cruz, ¿verdad?, que decía: este es el rey de los judíos. Básicamente, esa tablilla que estaba escrita allí tenía un propósito. No era identificarlo a él como tal, sino que era identificar cuáles eran los crímenes por los cuales esa persona se merecía estar en la cruz. O sea que para cada uno de los que crucificaban, la ley romana pues ponía allí el porqué. ¿Ok? El por qué esa persona había recibido ese castigo que estaba recibiendo. ¿Ok? En el caso de Jesús, ¿qué delito le imputaron? Ninguno, ¿verdad? Era el rey de los judíos. ¿Ok? Como si eso fuera algún delito. Amén. O sea, no había delito ninguno. De hecho, Pilato lo hace con una intención, y es burlarse de los judíos. ¿Ok? Por eso es que ellos están tan molestos y ellos van donde él y le dicen: mira, cambia eso, di que él dijo eso, pero no digas que él lo es. ¿Ok?
A lo cual él contesta: lo que está escrito, escrito está. O sea, él tenía esa intención, pero había otra intención. ¿Y es la intención de quién? Del Padre Todopoderoso, que utiliza la burla que aquel quería burlarse para el Señor escribir allí una verdad absoluta, y es que Él es el Rey de cielo y tierra, bendito el nombre de Jesús, y que esa tablilla que estaba escrita allí, que para Cristo no tenía ningún posible delito que adjudicarle, si tú y yo hubiésemos sido los que hubiéramos sido llevados a la cruz, yo creo que la tablillita iba a quedar bien corta, ¿verdad? ¿Ok? Iban a necesitar paneles, ¿verdad? Paneles y paneles. Amén. O sea, lo que quiero es que veamos, ¿verdad? Gloria al Señor, que no podemos perder de perspectiva de que éramos nosotros los que deberíamos estar allí. Y que eran nuestros pecados los que deberían estar expuestos en aquel título. Como lo dice, si alguien me ayuda, me busca Colosenses 2. Colosenses 2. Y el verso 13 al 15. Colosenses 2, 13 al 15. ¿Alguien lo tiene? Colosenses 2, 13 al 15. Ajá, Tata. Amén, gloria al Señor. O sea que sí hay un acta de decreto contra nosotros, dice el texto, ¿verdad? Ese acta de decreto es que nuestra lista de pecados, ¿verdad? Larga, kilométrica, ¿ok? Porque aún estando en el Señor todavía fallamos, amado hermano, ¿ok? Qué bueno que Él murió por nuestros pecados, los que habíamos hecho antes, los que hacemos durante, los que haremos después. Amén. Gloria al Señor. Y esa acta nos era contraria. ¿Qué quiere decir que es contraria? Que va contra nosotros, que impone un castigo, ¿verdad? Porque es realmente nuestra acta, son los hechos reales los que hemos cometido. A diferencia de Cristo, nosotros sí, ¿ok? Somos como aquel ladrón, ¿verdad? Que dijo: nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos. Pues, así tendríamos que decir nosotros también. Esa acta nos era contraria porque nos impedía entonces a nosotros tener acceso al Padre. Porque estamos en enemistad con el Padre. Por eso es contraria, en contra de nosotros. Y qué bueno que el Señor, vuelve y lee el texto de Tata. Sí. Estábamos muertos. Eso está claro, ¿verdad? Amén. Amén. O sea que hay un proceso en el cual nuestro pecado fue anulado totalmente, ¿verdad? David lo dice como: bienaventurado el varón cuya transgresión es perdonada. ¿Ok? Punto. O sea, bienaventurado aquel que recibe perdón por gracia. Bienaventurado aquel que recibe perdón de sus pecados por gracia. Fíjate que David no le añade ahí, ¿verdad? Que bienaventurado el varón que fue perdonado porque hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro, pagó. No. Bienaventurado el varón cuyo pecado le fue perdonado. Todo eso que estaba escrito ahí nos fue perdonado, amados hermanos. Y eso es lo que de verdad quisiera que enfatizáramos en este. El otro punto, gloria al Señor. Amén. Que también tenemos que entender que aquí en esa escena del Señor cuando está allí entre los dos ladrones y uno le dice: acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿verdad? Y el Señor le dice: desde hoy estarás conmigo en el paraíso.
nos trae la dulce esperanza de lo que ocurre con nosotros una vez partimos de este mundo. Hay mucha incertidumbre en las personas. Una de las cosas que a las personas más les intriga es qué va a pasar cuando yo me muera. ¿Ok? Pues claro, es que eso es trascendental, ¿no? ¿Ok? Porque aún los que no creen, esa pregunta les hace pensar. ¿Ok? Gloria al Señor. Entonces vemos, podemos ir a 2 Corintios 5. El mundo espiritual. Te voy a explicar. Esto es un lenguaje que se utiliza en términos de cómo antes se hacían las conquistas. ¿Okay? O sea, fíjate que muchos ven en la cruz una DJ. Quien realmente sufre la DJ es el diablo. ¿Ok? Es la victoria de Cristo Jesús. O sea, por eso es que el mundo no entiende esto, porque ellos lo que ven en la cruz es como si fuera un acto de DJ. Sin embargo, es el acto de victoria más grande que Dios ha hecho. Amén. Entonces, cuando había un acto de victoria en los tiempos romanos, ¿ok? Sobre cualquier ciudad que se conquistara o sobre cualquier enemigo, lo próximo que hacían era que sus enemigos los hacían desfilar cuando venían de la batalla, de ganarlo. Lo primero que venía en el desfile eran todos esos que habían sido sus enemigos y que ahora eran, sí, los prisioneros. Entonces, tenemos que ver en la cruz la victoria de Cristo sobre nuestro pecado, ¿ok? Esa acta que nos era contraria, y la victoria de Cristo sobre todas las potestades donde las exhibe, ¿ven? Como él, el victorioso, y ellos vienen entonces en el desfile como que, como los derrotados. ¿eh? Eso es un asunto espiritual, claro, ¿entiendes? Te está diciendo lo que está ocurriendo a nivel espiritual en ese momento. Satanás está siendo totalmente derrotado. Y así como en las victorias se llevaban a los prisioneros y los exhibían, mira, muchos de ellos los llevaban hasta sin ropa, ¿ok? O sea, porque el asunto era avergonzarlos, ¿ok? Humillarlos. Él exhibe al enemigo, a la creación le dice, mira, este fue que te engañó. ¿No es correcto eso? No lo veo como tú lo ves, ajá, sí. No, no. Lo veo más bien como un asunto que nos está presentando en una forma metafórica de algo que nosotros sí entendemos, que es una derrota, ¿verdad? Pues yo sí puedo entender lo que es una derrota cuando hay dos países peleando y uno le gana al otro, ¿ves? ¿Ok? Ahora, una batalla espiritual como tal, yo no la he visto, ¿ok? Entonces me está describiendo qué es lo que está ocurriendo a nivel espiritual, ¿ves? Donde todos esos, ¿ok? Van a ser derrotados y presentados, exhibidos públicamente, hermano. El mundo que podemos ver, la palabra de acta de los decretos, la he estudiado un poquito, no sé griego, pero la he estudiado, y es kilografón, es literalmente escrito a mano, pero aquí es la letra en griego. Había gente que no sabía escribir, agarraban un préstamo. Yo le agarraba $1000 prestado a mi hermano Edwin, el kilografón. Yo, Carlos Cubero, le tomé prestado a Edwin $1000. Como una firma. Pablo está diciendo es que nosotros una deuda tan grande, le pusimos la X, la deuda de pecado, no la pudimos pagar, Cristo la agarró, la puso en la cruz y dice, pues, amén. Ese era el claro secreto. Hay gente que dice que es la ley, que es cierto. Pagaré que yo con mis acciones, con mi pecado, me gané esta deuda completita. No puedo pagar, Cristo la agarró, por gracia, la acabó en la cruz y dijo, amén, gloria al Señor. Glorioso lo que está ocurriendo allí, amén, gloria a Jesucristo. Es tu deuda y mi deuda cancelada, amén. Yo me sentí tan alegre cuando al fin pagué la hipoteca en mi casa. Aleluya. ¿Eh? Qué bueno. Imagínate de esa deuda que la cual nosotros no podíamos librar.
Bendito el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos ahora a 2 Corintios 5, 6 al 9. ¿Quién me lee? 2 Corintios, capítulo 5, versos 6 al 9. 2 Corintios 5, versos 6 al 9. Ajá, Rose. Amén. Amén, gloria al Señor. Como ven, ¿verdad? Tú sabes, es un asunto de que o estamos presentes en el cuerpo, o si no estamos presentes en el cuerpo, estamos entonces ante la presencia de Dios. Amén. Por eso es la confianza con la que Él le dice, ¿verdad? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos ahora al verso 44. Voy a pedir si alguien me puede leer del 44 al 49 de Lucas 23. Lucas 23, del 44 al 49. Ani. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Gracias, hermana. Bendito el nombre de Jesús. Bien. Ahora está llegando el momento clímax, ¿verdad? De la crucifixión. Dice, cuando era como la hora sexta. ¿Qué hora es esa en términos de nosotros? La hora sexta. Mediodía. ¿Ok? Los judíos empiezan a contar desde las 6 de la mañana. ¿Ok? Esa sería la hora primera. ¿Ok? Así que la hora sexta es el mediodía. El mediodía, amados hermanos, especialmente en mi querida Borinquen, es cuando el sol está bien chévere, ¿verdad? Y más en estos días, que cuando uno sale al mediodía, en vez de uno caminar por el parking de la fábrica, uno quisiera correr como los lagartijos para llegar rápido, ¿ok? Porque el sol está bien chévere. Amén, gloria al Señor. Entonces dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuál sería la hora novena? Las 3 de la tarde, ¿verdad? ¿Ok? Así que es de 12 a 3, ¿ok? Ajá, de 12 a 3. 3 horas. Entonces aquí ya nos va dando una idea de cuánto tiempo estuvo Jesús en la cruz. O sea, fue mucho más que eso, ¿ok? O sea, no fue un ratito, amados hermanos, ¿sabes? Bueno, es que uno dice, esto a mí no me cabe en mi cabeza porque yo no sé, ¿verdad? Entonces dice, Señor, la verdad que tu poder estaba sobre tu hijo para resistir todo ese tiempo, ¿sabes? La situación de estar crucificado. Bendito el nombre de eso. Ahora bien, dice que hubo tinieblas, ¿ok? Tinieblas. No fue que una nube vino y como hace a veces aquí, que viene una nubecita y nos da una sombrita lo más chévere, ¿verdad? No. Estamos hablando de qué? De tinieblas. Estamos hablando de como, por ejemplo, si nosotros aquí ahora mismo, si ahora mismo Luma nos lleva la luz, nos quedamos en tiniebla aquí. Que no se entere que va a ir a baja. ¿Ok? ¿Ven? O sea, tinieblas. Tinieblas. Aquel que hizo qué cosa en Génesis cuando empezó a hacer la creación. ¿Qué fue lo primero que él creó? La luz. ¿Verdad? Dios se quiere revelar y empieza por su creación y lo primero que hace es hágase la luz. Ahora vemos un momento histórico donde el sol no dejó de existir, hermano, el sol estaba allí, estaba brillando.
¿Ok? O sea, usted va entendiendo el asunto. O sea, es mediodía, es cuando el sol más fuerte está, y sin embargo dice que todo el mundo fue cubierto ¿de qué? De tinieblas. ¿Ok? De tinieblas. Este es el momento donde entonces Dios se va a manifestar en una forma distinta a la que se había manifestado. Totalmente siempre, ¿verdad? Él ha querido que el mundo viva en ¿qué? En luz, ¿verdad? Él es luz, en la luz vino el mundo. ¿Y el mundo qué hizo? Amó más que las tinieblas que la luz. Rechazaron la luz constantemente, ¿verdad? Ahora aquí va a haber entonces lo que la gente quería. Quieren tinieblas, va a haber tinieblas. El Señor se está manifestando, el Padre se está manifestando aquí en una forma distinta. Ahora Él se está manifestando en su ira. ¿Ok? Muchas personas, ¿verdad?, establecen que o ven en este pasaje que si el Señor, que si el Padre quitó la vista de Jesús en ese momento que estaba en la cruz, otros hacen una separación, ¿ok? Cosas que cuando uno las trata de ver a través de la Trinidad, pues como que es difícil esas ideas de encajarlas porque Dios no cambia, ¿ok? Una de sus cualidades es que Dios no cambia, ¿ok? Dios siempre es el mismo, no puede haber cambio en Él. Por lo tanto, aquí lo que tenemos que ver es una manifestación de Dios muy distinta a la que habíamos visto. Todo el tiempo el Señor se había mostrado salvando, favoreciendo, rescatando, llamando, perdonando, sanando. Ahora se va a manifestar en su ira. Y ahora ni el sol del mediodía con su fulgor, que quién puede mirar para el mediodía de ese sol, deja uno ciego, ni el sol pudo evitar penetrar en ese momento esas densas tinieblas cuando el Señor ahora se va a manifestar totalmente en su ira. ¿Ven? Terrible, amados hermanos. Dice unas tinieblas densas, terribles. Algo que cuando el pueblo lo experimentó, fueron entendiendo entonces que, espérate, aquí está pasando algo distinto. Aquí está viendo algo donde el Señor está trayendo juicio. O sea, es la manifestación de Dios en el momento en que Él decreta juicio. Allí está Dios manifestándose. Allí está Dios manifestándose, derramando su ira total sobre su Hijo Jesucristo, por ti y por mí. Vamos viendo, amados hermanos. Terrible, ¿ok? Terrible. Pero allí está esa manifestación. La manifestación que muchos después, amados hermanos, los que lleguen al infierno van a experimentar. Porque allí lo que hay son densas tinieblas. Porque lo que se manifiesta allí es la ira de Dios sobre todo aquel hijo de desobediencia. ¿Ven? Lo que el Señor Jesús está viviendo en ese momento es la primera vez donde entonces ahora el Padre, en esa relación que ha tenido con el Hijo, que constantemente lo consolaba. Cuando el Señor fue al desierto, recibió consolación. Cuando estuvo allí en Getsemaní, fue consolado aún hasta por los ángeles. Ahora llegó el momento donde el Señor no se va a manifestar en consolación, sino que se va a manifestar en castigo. Si la gente entendiera esto, si la gente entendiera que cuando el Señor venga en su segunda venida, hay un pueblo que nos vamos con Él, pero hay otro pueblo, ¿verdad?, que va a sufrir eso eternamente y para siempre. Correrían a los pies del Señor. ¿Ven? Es la ira del Señor descargada totalmente en ese momento que trae todas esas tinieblas. Ahora su hijo no va a ser consolado. ¿Ok? Ahora su hijo va a ser ¿qué? Castigado con la ira de Dios. Amén. Entonces,
Dios produjo esa oscuridad. El mismo Dios que produjo la luz, es el mismo Dios que en ese momento produce las tinieblas para manifestar su ira. Bendito el nombre de Jesús. Dios llegó en medio de las tinieblas al Calvario ese día para desatar juicio, no en un sentido escatológico, o sea, no porque el mundo se iba a acabar en ese momento, ¿ok? Aunque así mismo será cuando Él sí venga, ¿ok? Para su segunda venida contra los impíos, sino en un sentido soteriológico, o sea, en un sentido para salvación. El Señor está en el proceso de salvarnos y ese proceso de salvarnos requiere el descargar su ira sobre su Hijo y se está manifestando en esa forma. La oscuridad no fue causada por la ausencia de Dios, sino más bien por su presencia en juicio. Él está ejecutando su juicio porque Él es justo y Él tiene que cumplir la justicia, que es parte de su carácter. Y esa justicia demanda que la paga del pecado es muerte. Bendito el nombre de Jesús. Así que el pueblo entendía que al ver todas esas tinieblas y esa oscuridad, entendían la relación con el juicio divino. O sea, relacionar tinieblas con juicio divino, eso era straightforward, bien claro para ellos. ¿Okay? Por lo tanto, por eso empezaron a darse con el pecho, ¿verdad? ¿Ok? Muchos cuando el Señor venga también se van a dar y otros van a desear que montes caen sobre mí, ¿verdad? Trágame tierra, como decían antes en el campo, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Buscarán la muerte y no la encontrarán. O sea, es una forma de escapatoria. Tú quisieras escapar, pero no hay escapatoria del juicio de Dios. La gente todavía hoy en día, muchos, lamentablemente, especialmente los que se suicidan, creen que la muerte es la solución. ¿Ok? La solución es Cristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Así que muy claro estaba para ellos lo que estaba pasando. Gloria al Señor Jesucristo. Dice, el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Cuál era ese velo? El que dividía el lugar santísimo del lugar santo, ¿verdad? ¿Okay? En ese momento, una cortina que dicen que más o menos era como de 30 por 45, ¡guau! Se raja por la mitad y ahora hay que, ahora hay camino libre, ahora hay acceso a un lugar donde antes nadie podía entrar. Se ha hecho el sacrificio perfecto, el único sacrificio que el Señor acepta, el de Cristo Jesús. Y ahora eso nos ha dado entonces, ¿qué? Acceso al Padre. Mi culpa ha sido perdonada, mi deuda ha sido cancelada, el Señor ha pagado por ella y ahora yo tengo acceso, gloria al Señor, a la presencia de Dios. Amados hermanos, ¿usted entiende cuál es el privilegio suyo al haber venido a los caminos y mi privilegio? De que tenemos acceso libre al Padre, bendito el nombre de Jesús. Dice, acercaos ¿con qué? Con confianza. Dice, con confianza. Amén. Gloria al Señor, como se acercan mis nietas a mí, con confianza. ¿Entiendes? Y consiguen mil cosas, esas niñas. ¿Ah? Amén. Yo hubiera querido ser la mitad de listas de ellas. Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Así que ese se rompe. Entonces, las tinieblas se levantan. O sea, la ira ya de Dios ha sido saciada, su justicia ha sido hecha, ¿ok? En Cristo. Amén. Tus pecados y mis pecados han sido perdonados. Hay acceso al Padre. Justo cuando los sacerdotes reanudaban el sacrificio de los corderos pascuales, se sobresaltaron al oír un gran ruido desgarrador que venía del interior del lugar santo. Se abrió. Eso, imagínate, el escándalo para ellos, porque ese lugar no lo podía ver nadie, solamente el sumo sacerdote, y de una vez al año y después de hacer sacrificios primero por él. Amén. Wow, y ahora está expuesto para todos. Este es el momento, esta es la era de la gracia, este es el momento donde Dios ha abierto a través de Cristo el camino para nosotros llegar y poder tener salvación. Dichoso aquel que escucha el Evangelio y que lo acepta, gloria al Señor. Y ay de aquel, gloria al Señor Jesucristo, que niega este hermoso sacrificio
que Él ha hecho por nosotros. La expiación estaba completa, el acceso a Dios estaba abierto y el nuevo pacto estaba ratificado. Amén. Ratificado completamente, haciendo obsoleto todo lo relacionado con la adoración en el templo. Gloria al Señor. Jesús había predicho, ¿verdad? Esa destrucción física del templo, y la ruptura que Dios hizo del velo simboliza su destrucción espiritual. Ahora nosotros tenemos que ser ¿qué? Parte de Cristo, ¿ok? De la iglesia. El Espíritu Santo mora en nosotros. Somos un templo ahora y por lo tanto estamos constantemente ¿en qué? Al servicio del Señor, en adoración. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, ¿verdad? Después de eso, el verso 46 dice, esto sorprende, amado hermano, esto sorprende. A esta hora, ¿ok? A la hora novena, se supone que a Jesús no le quedará ya ni voz. Con todo, ¿verdad? Lo que él ha sufrido, ¿ok? Entonces, uno esperaría que si trata de decir algo, pues quizás sea un murmullito, ¿verdad? No sé cuántos han visto a veces en las películas que el tipo se está muriendo y el otro tiene que venir a pegarle el oído para tratar de entender cuáles fueron sus últimas palabras, ¿verdad? Pero aquí dice, miren eso, entonces Jesús, clamando a gran voz, ¡wow! Clamando a gran voz. Un vozarrón, un grito de victoria, bendito el nombre de Jesús. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bendito el nombre de Jesús. Eso significa que la comunión con el Padre se ha restaurado y Él pone toda su confianza en Él. Una vez nuestra relación con el Padre ha sido restaurada a través del sacrificio de Cristo, nosotros también podemos tranquilamente decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y duermo feliz. Porque si me levanto mañana estoy contigo. Y si no me levanto mañana estoy contigo. Amén. Gloria al Señor. Esa es nuestra dulce esperanza, amados hermanos. Amén. Eso nos debe dar confianza para vivir constantemente. ¿Ok? Por eso la Biblia lo dice, sea que vivamos, que muramos, somos del Señor. Amén. Gloria a Jesús. La relación con el Padre se ha restaurado, ya que la obra de la redención había concluido. Habiendo dicho esto, Jesús expiró. Es una muerte real, amados hermanos. No es un asunto de que luego por allí vino alguien y lo bajó de la cruz y él salió vivito y coleando y se curó. Nada de esas historietas que se han inventado el diablo por ahí, amén. Es una muerte real, amén, y absoluta. Bendito el nombre de Jesús. Dice, gloria al Señor Jesucristo. Yo quisiera aquí en estos momentos, gloria al Señor Jesús, creo que es ahora, no me equivoco. Amén. Aclarar un poquito el concepto de la expiación. ¿Ok? ¿Cuántos tienen el concepto de la expiación claro o tienen una noción de qué eso significa? La palabra expiación viene de la palabra hebrea kefar. ¿Ok? Kefar. Y quiere decir cubrir. ¿Ok? Si alguien tiene por ahí una concordancia bíblica que le pueda buscar expiación. A ver si aparece, porque tú me estás preguntando si aparece literalmente, ¿verdad? No, mi hermano me pregunta que si yo estoy hablando de los católicos. Oh, claro. Lo que pasa es que el concepto que está aquí describiéndose es el concepto de una expiación. ¿Ok? Esa palabra nosotros, ¿verdad? En nuestro español moderno no la usamos muy a menudo. ¿Ok? Pero la palabra expiación es la palabra en español, ¿ok? Que traducida de kefar lo que quiere decir es cubrir. ¿Okay? Cubrir, tapar los pecados. En este caso, cubrir una falta. ¿Ok? Entonces, lo que el Señor está haciendo aquí, ¿ok? Es un acto de expiación, de cubrir nuestra falta, para que entonces nosotros podamos presentarnos delante del Padre. Amén. ¿Alguien está buscando una concordancia a la palabra? ¿O alguien tiene concordancia?
decir, la purificación de un error o pecado a través de un proceso o sacrificio. Sí, pero esa es la definición. Pero lo que estamos buscando es en una concordancia si encuentran la palabra expiación. Ajá, pues es que esa es la pregunta del hermano y quisiera ayudarle a contestarla. No tengo una concordancia aquí. Redención, ok. Quitar. ¿Me dan un minutito para yo tratar de encontrarla aquí? Dame ir al diccionario. Al search. Aquí la encontré. La expiación se refiere a la acción de eliminar la culpa o pecado a través de un tercero o un objeto, animal o persona. Sí, pero hay que buscar la palabra. ¿Ok? Vamos a empezar por ahí. Éxodo 29:33. ¿Ok? Te voy a citar algunos nada más. ¿Ok, Edwin? ¿Ok? Donde se utiliza la palabra expiación. ¿Ok? Éxodo 29:33. Éxodo 29:36. Éxodo 29:37. Éxodo 30:10. Éxodo 30:15. Éxodo 30:16. Levítico 1:4. Levítico 4:3. Levítico 4:8. Levítico 4:14. Levítico 4:20. Levítico 4:21. Levítico 4:24. Yo creo que lo debo dejar ahí, ¿verdad? Ok. Ya tenemos la idea. Ya estamos, Edwin. ¿Ok? O sea, la pregunta de Edwin, yo creo que es válida y por eso quise contestarla. ¿Ok? O sea, es lo que me está preguntando. Esa palabra está, ¿verdad? Esa es tu pregunta, ¿verdad? Ajá. Ok. 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 Muy bueno el punto. La palabra expiación, ¿ok? Que viene de la palabra tapar, cubrir, describe lo que en la cruz Cristo está haciendo, ¿ok? Vamos por ahí. Cuando hablamos de expiación, estamos hablando de que cuando hay dos partes, dos personas, dos grupos, dos ciudades, dos gobiernos, dos partes, las que sean, ¿ok? Envueltas en un conflicto y una parte ha sido agraviada y la otra parte es la causante del agravio, entonces se necesita un proceso por el cual esas dos partes se puedan volver a reconciliar. ¿Ok? O sea, caso típico puertorriqueño, pues los dos vecinos, ¿no? Que se llevaban muy bien hasta que un día pues hubo algo, ¿verdad? Un incidente entre ellos y uno se sintió que el otro lo ofendió, ¿verdad? Entonces, pues ahora hay un problema porque entonces ahora la comunión se ha roto y ahora hasta que no se reconcilie eso, se necesita un proceso por el cual eso sea sanado, ¿ok? Entonces, se busca que las cosas sean restauradas, o sea, si por ejemplo yo era el vecino con el problemático y oye, yo tengo un buen ejemplo para esto, sí, mira, sí, porque en un caso el vecino problemático fui yo, sí, mira qué fácil. El vecino del lado está lo más tranquilo en su casa, ¿ok? Y yo también en la mía. Pero da la casualidad que estaciono mi guagua y no le puse bien la emergencia, ¿ok? Y me bajo de la guagua y la guagua hizo se fue y le metí a la verja del vecino, ¿ok? Mi guagua se granó, claro está, pero mi guagua es mi guagua. El problema es que yo le rompí la verja al vecino, le hice un daño, un agravio. Entonces, hay gente que lo que hace es que busca mil excusas y prefiere tener al vecino enojado y no ajeno del problema. ¿Ok? Cuando la palabra realmente me dice, mira, o sea, hay que hacer expiación, hay que reconciliar esas dos partes. Hubo un agresor, en este caso fui yo, y un agredido, que fue el vecino, y un daño, una verja rota. Por lo tanto, para que esa relación se vuelva a establecer, es necesario que yo entonces subsane
lo que yo hice, ¿ves? Pues tuve que ir y buscar un carpintero que le arreglara y le empañetara y le dejara aquello nuevo, como él lo tenía. ¿Ok? O sea, volver las cosas a su estado original. Tenemos que ver esto en términos de lo que Cristo está haciendo. Nosotros venimos de donde, amado hermano. Nosotros venimos de un Edén, donde todo era perfecto. Amén. Un Edén que Dios preparó para nosotros, con cuanta fruta, con cuanta hortaliza, sin enfermedades, wow, ¿verdad? Y de allí fuimos expulsados por el pecado. Y ahora tenemos entonces un agravio que le hemos hecho ¿a quién? Al creador del universo. Y el detalle es la magnitud de ese agravio. La magnitud. Porque el problemita con el vecino yo lo resolví con 700 pesos. Pero mi problema con el Señor, no hay dinero que lo pueda resolver. Amén. Entonces, como tal restauración no siempre es posible, ya que hay agravios que son irreparables. ¿Tienen un ejemplo de eso? ¿Alguien? Exactamente. Cuando hay un accidente involuntario y tú mataste a una persona, pues tú no le puedes devolver la vida. ¿Okay? Pero fue un agravio que cometiste. Entonces, hay situaciones donde los agravios son tan terribles que son irreparables. ¿Ok? Entonces, el sentido de justicia exige una compensación de tal magnitud que equipare con la pérdida causada por el agravio. ¿Ok? Y en ese sentido, posiblemente es que venía lo de ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? O sea, no era dejar a todo el mundo mellado, era tratar de crear un asunto de justicia, de que si el agravio había sido tanto, ¿verdad? Pues la compensación tenía que ser lo mismo, no menos ni más. ¿Ok? Entonces aquí es donde usted tiene que empezar a entender cuál es el problema que teníamos nosotros mientras no veníamos a Cristo. Nosotros hemos ofendido al Creador del universo con nuestro pecado. Y ahora esa relación se rompió. Y ahora, ¿cómo la establecemos? ¿Cómo la restablezco? ¿Qué le llevo yo al Señor? ¿Qué le doy yo al Señor para volver a establecer esa relación que se rompió? ¿Qué yo le puedo dar? Bueno, vamos por aquí. Tal compensación, ¿verdad? Le da la opción al agraviado de pasar por alto, como quien se hace de la vista larga o como quien cubre el agravio hecho para no verlo. O sea, una vez yo le sané la verja al vecino, pues ya el vecino no me mira mal. Mira bien, ¿eh? Y ya no me habla del tema, él no me sigue diciendo, me rompiste la verja, ¿sabes? ¿Sabes? No, ya eso pasó, ¿eh? ¿Sabes? Ni él habla de eso, ni yo tampoco. Amén. Gloria al Señor. Con esta resolución, la enemistad existente entre las partes es disuelta. O sea, aquí el asunto es usted y yo estábamos en enemistad con Dios y ahora esa enemistad tiene que ser de alguna forma restablecida. ¿Ven? Entonces, vamos a ver unos ejemplos bíblicos sobre ese asunto para que entendamos lo que está ocurriendo allí. Génesis 20:16, no lo voy a leer, pero lo voy a describir, ¿ok? Para avanzar en tiempo. Bendito el nombre de Jesús. Allí nos cuenta que cuando Abimelech, el rey de Gerar, en un momento dado, ¿verdad? Tomó por esposa a Sara, la mujer de Abraham, ¿verdad? Porque Abraham fue por allí y le dijo, mira, di que tú eres hermana mía y pues, para yo no tener problema. Pues como dijo eso, pues el rey le parece que Sara era bonita, ¿verdad? Y el rey dijo, pues yo me voy a casar con ella, sin saber que realmente era esposa de Abraham. Entonces, pues como él creía que era hermana y no esposa, pues se iba a casar. Cuando Dios le revela la verdad sobre Sara a Abimelech, entonces, en compensación por el agravio de haber tomado a Sara como esposa, le da a Abraham ovejas y vacas y siervos y siervas, 1000 monedas de plata y tierra, lo cual tenía la intención de que Abraham pasara por alto la ofensa cometida por Abimelech. ¿Ok? O sea, ahí vamos viendo cómo es el asunto, ¿ves? Tú sabes, se cometió un agravio, fíjate, en este caso, ¿ok? Él entendió, ¿okay? Que aunque él no lo hizo no sabiendo que ella era casada, pero como es Dios el que le reprende, él dice, he fallado en tratar de coger a esta mujer. Y trata entonces de restablecer, ¿verdad? Después de decirle, claro, oye, porque no me dijiste la verdad, ¿ok? Pues entonces le dice, mira, te voy a dar esto, otro, para
como compensación por mi intención de haberme quedado con tu mujer. ¿Ok? Vamos a ver otro caso similar, ¿verdad? Esto está en 1 Samuel 2:3. ¿Ok? 1 Samuel, perdón, 12. 1 Samuel 12:3. Ahí es cuando Samuel ya va a decir, mira, el pueblo escogió, quiere tener un rey, ya el pueblo no quiere que yo lo dirija. Samuel fue donde Dios dijo, mira, este pueblo me desechó, ahora quieren que le ponga un rey. El Señor le dice, no es a ti que te han desechado, es a mí que me han desechado. Haz lo que ellos quieran, ¿ok? O sea, y vamos a ponerle un rey. Vamos a ponerle un rey. Ahí fue donde le puso a Saúl. Entonces él le dice delante del pueblo, Samuel le dice, aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agravado a alguien, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os los restituiré. O sea, él se puso delante del pueblo y dijo, aquí estoy, júzguenme. Si yo he cometido algún agravio contra alguno de ustedes, díganme que voy a resarcir la falta. ¿Okay? Si es un buey, pues hay que pagar el buey. Si es esto, si es tejeno, pues hay que pagar lo que sea. Pero quiero estar en paz con todo el mundo. ¿Okay? Esos son ejemplos, ¿ves? De cómo la necesidad, o sea, lo que estamos tratando de entender es por qué es necesario el sacrificio de Cristo Jesús. Yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez, pero ¿y por qué Dios escogió ese modelo y no escogió otro modelo? ¿Por qué no escogió otra forma? ¿Por qué tenía que ser esa? ¿Verdad? Pues estamos viendo los por qué, ¿ok? O sea, cuando hay un agravio de esa naturaleza, ¿ok? La forma de reconciliar tiene que ser justa, y en esa justicia tiene que verse tanto la parte que sufrió el agravio como quien cometió el agravio. Y tiene que ser la cosa en justicia, pareja, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en Éxodo 21:28, allí también nos habla por encima, ¿verdad?, de las responsabilidades de los que tienen animales. Y, por ejemplo, si un animal cometía una barbaridad, se entraba a la finca. A mi caso una vez se metieron unos bueyes allí, no eran míos, ¿ok? Y pues, gracias a Dios no hicieron daño, ¿ok? Pero pudieron haber hecho daño, ¿ok? ¿Sabes? Pues si el animal, no siendo suyo, llega a su propiedad y causa algún daño, pues el dueño del animal pues tiene que responder, ¿ok? ¿Sabes? Sí me pasó con una vaca, una vez choqué una vaca. Y las vacas son duras, hermano. Las vacas son duras. ¿Okay? Choqué con una vaca y destrocé la guaguita. Y pues después tuve que ir donde el dueño de la vaca, porque la vaca estaba en la vía pública. No era que yo estaba en el monte con la guagua, es que la vaca estaba en la vía pública. Y no tenía tablilla, ni malvete, exactamente. No tenía derecho para estar allí. Y tuve que ir donde el dueño y bregar que un proceso de expiación. ¿Ves? Ahí yo era el agraviado, ¿ves? Y él fue el que había cometido la ofensa a causa de un animal de él, ¿ok? Y tuvimos que ponernos de acuerdo, ¿ok? Para bregar eso. O sea, va viendo el proceso que está ocurriendo en la cruz, ¿ok? Y cómo cómo Cristo lo está representando a usted y a mí allí. O sea, todo lo que el Señor está haciendo allí. Hay otro ejemplo, ¿verdad? En 2 Samuel 21:3, donde narra que hubo una hambruna en Israel, o sea, hubo hambre en Israel en los tiempos de David, y esa hambre vino como un castigo de parte de Dios, porque Saúl, mientras estuvo vivo, había matado a un montón de los gabaonitas, los que vivían en Gabaón. Y no sé si se acuerdan que los de Gabaón eran unos astutos que cuando el pueblo de Israel vino conquistando toda la tierra prometida, los de Gabaón escucharon lo que había hecho con los grandes reyes y dijeron, esto nos van a comer vivos. Así que vamos a hacer algo. ¿Y qué hicieron? Se vistieron entonces como andrajosos, buscaron pan viejo con moho y se hicieron que ellos venían de tierras lejanas y que habían llegado allí, que estaban en la inopia,
en unas condiciones terribles. Y Josué, pues, y el pueblo los vio así y dijo, pues, no vamos a matar a estos infelices que vienen de allá. Pero ¿qué pasa? Era con astucia que ellos habían hecho. Y lograron hacer un pacto con ellos de forma tal de que dijeron, miren, pues no nos mate. ¿Ok? Y ellos juraron no matarlos. ¿Ok? Y ya ese es un pacto que habían hecho. ¿Qué pasa? Pues los dejaron vivos. Cuando se enteraron de que realmente no eran ningunos extranjeros, pero bueno, pues ahora ustedes, pues entonces no los puedo matar porque ya les dije que no, ¿verdad? Hice ese juramento, pero entonces nos van a servir de leñadores y agüeros. O sea, van a buscar el agua y la leña. ¿Ok? Les dieron un oficio. Ahora bien, Saúl en un momento dado fue y eliminó un montón de ellos. Pasó por encima de un acuerdo, de un pacto que se había hecho. Y por violentar ese pacto, para que ustedes vean, si Dios toma en serio las cosas, amados hermanos, ¿ok? Dios toma bien en serio, ¿ok? Nuestros compromisos, ¿ven? Bien en serio. Yo creo que este es un momento, ¿verdad? Un momento, una cápsula pequeña, ¿verdad? O sea, nuestro compromiso matrimonial, Dios lo toma en serio. ¿Ven? Bien en serio. Gloria al Señor. Entonces, como él violentó ese tratado que había, pues entonces el Señor castigó al pueblo con una hambruna. Y se estaban muriendo de hambre y no sabían el por qué. ¿Cómo es posible que nosotros, el pueblo de Dios, que Dios nos trajo a la tierra prometida y ahora estamos aquí muriendo de hambre? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Empezaron a buscar. Encontraron el problema. Es que Saúl violentó aquel pacto y ahora ustedes están siendo castigados por eso. Entonces, en ese momento, pues, David, ¿verdad? Le dice David a las Gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré? O sea, ¿qué cosa a cambio te voy a dar para poder resarcir esa falla que hizo Saúl? Ese error de matarlo a ustedes cuando ustedes no los podíamos matar. Y ellos, pues, para llegar la cosa a nivel de hacer justicia, ¿qué pidieron? 7 hijos de Saúl, ¿verdad? 7 hijos de Saúl, a los cuales lincharon. ¿Ok? O sea, volvemos ahí a ver entonces, ¿ves? Que trataban de equiparar. O sea, hubo tantas muertes, pues tantas muertes. ¿Ok? Para llevar la cosa a un punto donde entonces las dos partes se sintieran satisfechas. Vamos viendo. Entonces, yo quiero que usted se siga viendo en este asunto. O sea, tenemos un problema nosotros tenemos una deuda con el Señor. ¿Ok? Ese es nuestro problema. Y eso es lo que está ocurriendo en la cruz allí. O sea, el Señor está pagando algo que usted y yo no podíamos pagar, pero que sí habíamos cometido. ¿Ok? Éramos culpables. Bendito el nombre de Jesús. También esto se ve en Génesis 32:20, cuando Jacob está regresando ya de las tierras de su tío Labán y va al encuentro de su hermano Esaú. Su hermano Esaú, del cual él había huido, porque le había cogido la primogenitura. Y ahora tiene que regresar allí a su tierra y allí está Esaú esperándolo. Esaú había dicho que deja que el viejo se muera, que cuando el viejo se muera yo cojo este sinvergüenza y me las cobro. Eso es lo que había dicho en borinqueño, ¿ya? En borinqueño. ¿Ok? Entonces, Jacob sabe a lo que se está enfrentando, ¿eh? Y él sabe que él tiene una deuda con su hermano. Entonces empieza a mandarle ¿qué? Presentes, ¿verdad? Y a mandarle camellos y vacas y bueyes y qué sé yo qué, ¿verdad? Y mira aquí tu siervo, de aquí te envía tu siervo. ¿Qué es lo que está tratando? De llevar la cosa a su nivel. Apaciguarlo, ¿verdad? Ese es el asunto. Amén, gloria al Señor Jesús. Y cabe mencionar, ¿verdad? También, ¿verdad? Que así como Caín y Abel también en un momento dado ofrecieron sacrificio, ¿verdad? Sin embargo, el Señor miró con ojos favorables la ofrenda de Abel, porque consistía en ¿qué? En un sacrificio de corderos, ¿verdad? Donde había derramamiento de sangre, ¿ok? Mientras que la otra ofrenda, pues era una ofrenda de legumbres y vegetales, ¿ok?
donde no hay sangre envuelta, porque hay un concepto y es que para que haya expiación de los pecados, o sea, para que los pecados sean cubiertos y perdonados, tiene que haber derramamiento de sangre. Eso está en Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Que si no me equivoco, parte de la frase que dice es porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. ¿Ok? O sea que entonces aquí vamos entendiendo por qué el Padre escoge este método. ¿Por qué el Padre escoge entonces llevar a su Hijo a la cruz? Es porque hay un conflicto entre lo que nosotros hicimos y lo que el Padre demanda para poder perdonarnos, que ninguno de nosotros puede cumplir. Y aquí es donde viene Jesús, entonces, a pagar el precio correcto. Bendito el nombre del Señor. Así que en términos espirituales, la expiación se fundamenta en el hecho de que la culpa o el pecado crea una separación, una enemistad. El pecado creó separación entre nosotros y el Padre, una enemistad entre nosotros y Él. Y que solamente a través de volver a conseguir, ¿verdad?, la paz con el Señor es que podemos estar entonces en paz. Mientras no lo hay. Ahora bien, ¿qué ofrenda es la apropiada para satisfacer a un Dios santo? ¿Qué ofrenda tú le puedes dar a Dios para satisfacer a un Dios que es perfecto, que es eterno, que lo tiene todo, que es puro? Obediencia. Obediencia, dice él. ¿Sería suficiente la obediencia? O sea, estamos hablando, Natán, de que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. ¿Ok? O sea que ahora vamos a ver esa parte de la obediencia necesaria, pero no es todo. Amén. Gloria al Señor. Hay algo que nosotros pudiéramos hacer que absolutamente nos pusiera entonces en comunión con el Señor y en paz. La ofensa que usted cometió y la que yo cometí es una ofensa que los teólogos le llaman que es cósmica. ¿Ok? Cósmica. O sea, quiere decir que se alteró todo el ecosistema, toda la creación de Dios. Ofendimos al creador del universo. Es una deuda infinita. Infinita. Hay una parábola que Jesús habla, donde él habla de un rey que tenía montones de talentos, ¿verdad? No sé ni cuántos dice la parábola ahora mismo, ¿verdad? Pero es cuando tú buscas el número de la parábola, dice, pero espérate, si esto equivaldría al día de hoy en el presupuesto de 800 naciones, o sea, en otras palabras, Cristo estaba utilizando una hipérbole para indicar, ¿ok?, cuán grande era la deuda que nosotros teníamos con el Padre. Amén. Entonces, ¿cuál es el precio impuesto por la parte agraviada? O sea, el que recibe el agravio es el que dice, ¿ok?, ¿cuánto tú tienes que pagar para cubrir los daños? ¿Ok? Y el que fue agraviado fue el Señor. Y como justo juez, él exige entonces, ¿qué? Un sacrificio perfecto. ¿Quién lo puede dar? ¿Quién lo puede dar? Amén. Jesús es el único. Así que ante esta disyuntiva nosotros nos encontramos desprovistos de la ofrenda perfecta. O sea, ni usted ni yo tenemos la ofrenda necesaria para llevarle ante el Padre y que nos perdone. Solo Cristo. Amén. Así que en ese sentido, ese acto de expiación se puede entonces definir, ¿verdad?, que la expiación es el pago necesario para ajustar la deuda de uno o lograr la reconciliación de dos partes enemistadas. Y lo que el Señor está haciendo allí en la cruz es precisamente, ¿ok?, pagar el precio necesario para llevar a las dos partes a reconciliación. Bendito el nombre de Jesús. Para el cristiano, ¿verdad?, es la vida y el sacrificio de Cristo, ¿ok?, quien luego de vivir una vida en perfecta obediencia a Dios, se ofrece como ofrenda propiciatoria para expiar la culpa
de la humanidad en un solo y suficiente sacrificio, en el cual se restablece la paz entre Dios y el hombre, siendo Cristo el único sacrificio aceptable por Dios para aplacar su ira. Bendito el nombre de Jesús. Fíjate que mencioné aquí, ¿ok?, que envuelve no solamente el sacrificio de Cristo, sino que envuelve también su vida. ¿Ok? O sea, su obra. Me explico. ¿Cuántas personas, además de Jesús, murieron en una cruz? Históricamente. Ponle un número, ¿verdad? Roma cada rato cogía, pues, y eso era fiesta, ¿verdad? ¿Ok? O sea, cuando pensamos en el pago de mi deuda, muchas veces nos podemos elevar hasta el momento de la cruz. Pero cuando pensamos en el pago de mi deuda, no necesariamente a veces nos acordamos de todo lo que Jesús tuvo que hacer antes de llegar a la cruz, que era parte también de ese proceso de expiación para salvarte a ti y a mí. Vamos a ver unos detalles al respecto. O sea, la vida de Cristo es parte del proceso de expiación de nosotros, no solamente su muerte en la cruz. ¿Ok? Hay unas cosas que tenían que ocurrir, bendito el nombre de Jesús. ¿Ok? A ver si las consigo por aquí. Aquí. La expiación, entonces, incluye todos los aspectos en los que Cristo tuvo que sufrir durante su vida. O sea, hemos hablado mucho de los sufrimientos de Él en la cruz, pero ahora estamos hablando de los sufrimientos de Él en la vida. Porque muchos cristianos queremos vivir una vida en el Señor, pero sin dolor y sin sufrimiento. Amén. Y tenemos que entender que parte del proceso de salvarnos a nosotros de ese sacrificio es la vida de Cristo. Mira de las cosas que Él tuvo que sufrir durante la vida. Primero que nada, Él tuvo que hacerse ¿qué? Hombre. Y el hecho de que la divinidad tenga que encarnarse en un hombre es un proceso que Filipenses 2:6 dice que es un proceso de ¿qué? Que se despoja a sí mismo, es un proceso de humillación. ¿Ok? Aquel que es semejante a Dios no tuvo eso como cosa para aferrarse, el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, forma de hombre, y fue fiel hasta la muerte en cruz. ¿Ven? O sea que, para empezar, eso es parte de tu proceso de redención. Eso es parte del proceso de cubrir nuestras deudas con el Señor. Número 1. Número 2. Tuvo que abstenerse de la gloria que siempre tuvo con el Padre. Mientras estuvo aquí, tenía todas las capacidades de Dios, mas sin embargo, nunca las utilizó en esa forma. ¿Ven? Solamente los milagros que tenía que hacer y eso, para demostrar su divinidad. Pero aquella frase famosa de Pedro, ¿tú no crees que si yo llamo ahora mismo el Señor manda a una legión de 12 legiones, qué sé yo cuántas? ¿Sabes? Tengo el poder sobre la muerte, sobre la vida. Y sin embargo, se sometió a toda la humillación. Dice, tuvo que soportar la incredulidad de sus familiares. Los hermanos no le creían. Los del pueblo decían que él era un bastardo. Se lo decían indirectamente cuando le decían, nosotros no somos hijos de fornicación. Estaban tirando una indirecta dura al maestro. Estaban insinuando muchas cosas ahí. ¿Ok? Bendito el nombre de Jesús. Tuvo que resistir el rechazo público. En cada una de las, bueno, en la sinagoga de su pueblo lo querían tirar por un barranco. ¿Ok? ¿Se imaginan eso, amados hermanos? El primer día de un predicador que se pare a dar... ¿Usted se imagina eso, hermano? ¿Usted sabe con el temblor que uno se para aquí? Y debe que a mitad del sermón agarren a uno y lo levanten para arriba y lo tiren abajo.
El Señor tuvo que vivir eso. ¿Ok? Amén. O sea que, gloria a Dios que a nosotros nos somos más que bienaventurados, amado hermano. Bendito el nombre de Jesús. Bien. Tuvo que sufrir el sufrimiento psicológico de conocer el modo en que habría de morir. Una de las grandes bendiciones que tenemos es que nosotros sabemos que vamos a morir, pero no sabemos cómo, ¿verdad? Pues yo no me preocupo por eso, no estoy torturando por eso todos los días. Pero imagínense, ¿verdad? O sea, el Señor conociendo, ¿ok? En la forma en que iba a morir, con todos los detalles. ¿Ven? Como humano, eso trae un trauma y es algo con lo que tú tienes que trabajar. ¿Ven? Diariamente. Es como un problema a veces que le llega y a veces uno se vuelve, ¿verdad? Se vuelve nata uno y uno se dejita todo y uno no sabe ni qué hacer ni para dónde coger. Imagínate con esa situación. Tuvo también que soportar el abandono de sus discípulos, aquellos amados, aquellos que él llamó, aquellos que él educó, aquellos que él discipuló, lo abandonaron en el momento más difícil. ¿Ven? Por supuesto, tuvo que sufrir el sufrimiento de la cruz, que es lo que hemos estado discutiendo todos estos días, ¿verdad? Tuvo que experimentar una cosa tangible, hermanos, la muerte. La muerte. Tuvo que experimentarla. Jesús murió. Como leímos allí en el último verso, decía que, Padre, tu mano encomiendo mi espíritu, y expiró. Amén. Tuvo que soportar el dolor de llevar todo el pecado del mundo sobre sí y el recibir la ira de Dios que lo llevaba a experimentar la ruptura de la comunión eterna con el Padre. Como lo comentamos en la clase pasada, ¿verdad? El que no conoció pecado, el Padre lo hizo pecar. ¿Ven? Terrible. Gloria al Señor. Todo eso es parte de la obra de expiación por ti, por mí. O sea, no solamente debemos ver nuestro proceso de redención en la cruz, sino que tenemos que ver en ese proceso en la cruz la consumación, pero es un proceso que viene desde la encarnación para acá. Todo y cada una de las obras que él hizo, gloria al Señor, son parte de este proceso para traer ¿cómo se dice? La ofrenda perfecta ante el Padre. ¿Ok? Fue lo que estábamos hablando ahorita, Rose, que es cuando dijimos que en ese momento el Padre, que siempre lo había consolado, en ese momento él no va a recibir la consolación del Padre, sino que lo que va a recibir es la ira de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. También, ya que él también fue sumo sacerdote, para él ser sumo sacerdote, ¿qué tipo de vida tenía que llevar él? Él es el sumo sacerdote que va a representar toda la raza humana. ¿Ok? A ver. Si es el sumo sacerdote que nos va a representar y que se presenta ante Dios como el representante del hombre para establecer el canal hacia la reconciliación, siendo sumo sacerdote y representante del hombre, debe entonces ser portador, escuchen esto, de la más alta conducta de obediencia, lo que nos trajo ahorita nuestro hermano Natán. ¿Ok? O sea, la obediencia es el otro ingrediente también, ¿ok? Que él como sumo sacerdote tuvo que vivir una vida constante en la obediencia absoluta al Padre Celestial. Y cumpliendo cumplimiento de la ley divina para poder presentarse ante el Padre. O sea que obedecer y cumplir la ley en forma perfecta para entonces poderse presentar ante el Padre como la ofrenda perfecta. Es esto lo que demuestra la vida de Cristo, quien fue semejante a nosotros pero sin pecar y obediente hasta la muerte en la cruz. El cumplimiento de la ley y la obediencia a Dios son elementos indispensables que deben estar presentes en la ofrenda presentada a Dios para la reconciliación del hombre y que solamente Cristo pudo cumplir. Cuando usted ve a Cristo siendo obediente, está siendo obediente por
por amor a ti y por amor a mí. Bendito el nombre de Jesús. Así que estas cosas son las que establecen esta necesidad de por qué tiene que ser de esta forma, ¿ok? O sea, las escrituras expresan con claridad que Dios por ningún motivo justifica al culpable. O sea, Dios no va a decir, los tejícolas pecaron, pero está bien, olvídate, me voy a olvidar de esto. Bajo ningún concepto, porque Él es justicia. Amén. Dice, ¿verdad? En Números 14, 18 dice, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Amén. También tenemos, ¿verdad?, que la inmutabilidad de la ley divina como inherente a la íntima naturaleza de Dios lo hace necesario. Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es santo, demanda entonces justicia, perfección y santidad. Amén. Entonces, el decreto de Dios contra el pecado establece que se paga con la muerte. Eso lo dice Romanos 6:23, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Y Dios no puede mentir. Así que es necesario que alguien cargue con esa muerte. ¿Amén? La naturaleza del pecado es desorden y transgresión de la ley de Dios y no una mera debilidad moral, por lo que exige expiación personal o vicaria. O sea, personal es que yo haría la expiación, ya sé que yo no la puedo hacer porque no soy la ofrenda perfecta. Vicaria quiere decir que entonces alguien que sí tiene los requisitos, que sí tiene las cualificaciones, que sí cumple con lo que el Padre exige, entonces Él es mi sustituto. Y eso es lo que Cristo hace. ¿Ok? Cristo entonces lleva por nosotros, gloria al Señor, todo el pecado. La grandeza del sacrificio es que Dios da a su Hijo por rescate. Esa es la grandeza de Dios. O sea, aquí está la leña y el fuego. Y el corderito, ¿dónde está? ¿Okay? Dios proveerá. O sea, ese sacrificio perfecto que necesitábamos, con todas esas características, no solamente lo necesitábamos, sino que tuvimos que ir y el que fue ofendido, él mismo decide en amor dar la ofrenda perfecta que él mismo necesita. Mira cuán gran amor tiene el Padre, con qué gran amor el Padre nos ha amado, que ha dado a su único Hijo, gloria al Señor, en ofrenda perfecta por ti y por mí. Hay de aquel que no acepte esto, bendito el nombre de Jesús. Amén. Volviendo al texto. A ver si llego al texto. Ok. Vimos, ¿verdad? Entonces el verso 48, que toda la multitud de los que estaban presentes en ese espectáculo, viendo lo que había acontecido, se golpeaban el pecho. Ya mencionamos, ¿verdad? Que es que al ver el juicio de Dios, pues, pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, esa fue la pregunta que nos hizo Bani en la clase pasada, ¿ves? El texto dice que los que le habían conocido y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando, ¿ok? Desde lejito el asunto, ¿amén? Bien, ahora vamos a ver si podemos cubrir estos últimos versos. Le voy a pedir que me permitan leerlo a mí entonces, ¿ok? Dice, había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, estoy en el verso 50 del capítulo 23, ¿ok? El cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. ¿De quién está hablando ahí? De los fariseos, ¿verdad? Y de todo el Sanedrín que se pusieron de acuerdo para traer todo un juicio amañado, como nuestro hermano Cubero lo explicó aquí. Amén. Gloria al Señor. Él no consintió con eso, ¿ok? Gloria al Señor. Dice, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo de la cruz, ¿verdad? Lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto
a nadie. Era día de la preparación. Es el día de la preparación. El día antes del reposo, por lo tanto es viernes, ¿ok? ¿Sabes? Día antes es el que donde se hacían las preparaciones de todo lo que tú ibas a consumir el sábado, porque el sábado no se hace nada, ¿ok? No se trabaja. Amén. Entonces, y estaban para comenzar el día de reposo, ¿eh? Estaba a punto de comenzar, pero no ha comenzado. ¿A qué hora comienzan los días para los judíos? A las 6 de la tarde, ¿ok? Para aquellos que vivían en la región de Judea. Amén. Hay otra forma en que miran la hora los de Galilea, pero eso lo cubrimos otro día. Entonces, sí que estaba cerca, ¿ok? Pero todavía no era esa hora. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea subieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Porque es importante ese evento de que las mujeres vean testigos, ¿ok? ¿Sabes? Testigos y hay esto otro también. O sea, hay una teoría de conspiración, así decirlo, que dice, ¿verdad? Que el domingo estas mujeres que fueron y no encontraron el cuerpo de Jesús y dijeron que había resucitado es porque fueron a la tumba que no era, que se equivocaron de tumba, ¿ok? Y qué bueno, ¿verdad? Que Lucas, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ¿ves? Establece claro, que ellas para cerciorarse cuál era, fueron allí para ver, primero que nada, para cerciorarse que lo depositaron allí, ¿ok? Aquello no fue que cerraron la tumba, allí no había nada, para después decir que mira, resucitó, ¿ok? No, ellos fueron testigos, ¿ok? De que el cuerpo fue depositado en ese lugar. Amén. Vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüento. Esas son las últimas horas del día viernes, ¿ok? Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Entran en el sábado, ¿ok? Y luego entonces iremos en el capítulo 24, ¿a qué iremos? A la resurrección de Cristo. Amén. Así que como ven, la escritura es clara en el término del sacrificio que Dios hace por nosotros, ¿amén? Que Jesús hizo por nosotros. Es claro en su muerte, es claro en su sepultura y va a ser bien claro en qué, en su resurrección. Amén. Bien, nos ponemos de pie, se nos acabó el tiempo. Les pido encarecidamente que mantengan a nuestro hermano Lengue en oración en sus oraciones, amén. Mantengamos esa cadena de oración por él, por nuestra hermana Becky Pérez también, amén. Gloria al Señor, para que el Señor siga obrando en ella, por nuestro hermano Luis. Esa lista, amados hermanos, amén. Que no se acuerda de los nombres, pero presente al Señor esta lista, amén. Gloria al Señor, para que Él, que tiene el poder, haga como Él quiera, amén. Gloria a Jesús. Bien, le damos gracias Señor, gracias Espíritu Santo por estar con nosotros, Padre. Gracias por permitirnos meditar, Señor, en todo lo que tú hiciste, Padre. Todo lo que tú tuviste que hacer, Señor, para hacer esa ofrenda perfecta. Padre, mi deuda era infinita. Mi deuda, Señor Jesús, no la podía pagar. Mi deuda me acusaba, Padre, y me llevaba, Señor, al derrotero de la muerte y del infierno. Pero tú en tu misericordia diste a tu Hijo único, Señor, como ofrenda perfecta. Y tú, Cristo, con el amor del Padre, te hiciste igual que nosotros para vivir esa vida intachable en obediencia al Padre hasta llegar a la cruz. Y allí nos amaste, Señor, eternamente y para siempre. Con tu sangre nos has perdonado. Con tu sangre nos has limpiado. Con tu Espíritu Santo nos preserva, Señor, hasta tu venida. Gracias por tu sacrificio. Gracias por cada obra que hiciste por nosotros. Gracias por traernos luz a nuestra vida. Gracias por traernos entendimiento a través de tu palabra. Señor, que jamás menospreciemos ese sacrificio tuyo en la cruz.
Y permite, Señor, que con nuestros labios, con nuestros hechos, con nuestras vidas, Señor, con nuestro ejemplo, con nuestra predicación, podamos llevar este mensaje a aquellos que todavía viven, Señor, en sombras de muerte y tinieblas, Padre. Y que esa luz les alumbre como nos alumbró a nosotros, para que juntos, Padre, podamos esperar tu hermosa venida, Señor, la cual esperamos ansiosamente. Bendice a nuestros hermanos, Padre, en esta hora. Acuérdate de cada uno de ellos, Señor, y que tu mano sea sobre cada uno de ellos, Padre, en el nombre de Jesús y nosotros. Permítenos llegar a nuestras casas y descansar, Señor, como solamente tú lo haces, en la paz de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga.